Ahora sé quién es Gladys González. Porque me estaba volviendo loca para ver... Oh, Dios. Profe, le aviso antes que hoy voy a poder estar para el primer Zoom, porque el colegio me puso justo a las 7 una reunión de padres también a través de Zoom. Y bueno, Ni modo de doblarme. No, más vale, no te hagas problema. Igual está buenísimo esto de grabarlo porque después uno lo puede ver y sí, tal cual. Masticar despacito y volver a ver los ejercicios. Masticar despacito. Sí, sí, sí. Me vuelve a poner esto. Otra vez me está haciendo lío esto. A ver. No puedo compartir la pantalla. Bueno, me gustaría saber qué estoy compartiendo. Una pantalla en blanco. No me permite... ¿Estoy compartiendo ahora el rectángulo? Sí, sí, está el rectángulo. Gracias. No sé qué está pasando. Bueno, debo ser yo que estoy media hoy. Me dieron la vacuna y estoy medio perdida. Bien. Estábamos el otro día haciendo este ejercicio que decía que había que demostrar que las diagonales de un rectángulo eran congruentes. No lo habíamos terminado. Habíamos quedado en que comparábamos el triángulo rojo con el triángulo verde. Y me tienen que decir ahora cuáles son los elementos que encuentran comunes a estos dos triángulos para ver si estos triángulos son congruentes y así demostrar que AC es congruente con BD. Ustedes me tienen que decir cuáles son los elementos congruentes entre el triángulo rojo y el verde. El rojo y el verde. Creo que habíamos dicho, lo dejamos para que lo terminen tranquilos en casa y así saben más o menos, era esto solo que había porque después estaba el trabajo práctico. Estoy preguntando entre estos dos triángulos si ustedes ven que hay elementos congruentes. Si no lo pudieron hacer, lo miran acá y me dicen. Sí. Ahí el lado BC es congruente por ser común. De los por lado común, por propiedad reflexiva de la congruencia, sí, por lado común. ¿Habrá otro elemento? Sí, AB congruente con CD. Perfecto. Por propiedad del cuadrilátero.
Claro, por definición de rectángulo o de paralelogramo. Los lados opuestos son congruentes. AB es congruente con CD. Perfecto. ¿El tercer lado ahí- también va a ser congruente? No es lo que tenemos todavía que Perfecto. Es lo que tenemos estaría que analizar. faltando mínimo un ángulo. Mínimo un ángulo. Ujú. Y ahí el ángulo ABC con el ángulo BCD Sí, podría son- ser porque al ser rectángulo el ángulo es de 90. perfecto. Estos dos ángulos son congruentes porque como definición de rectángulo, los ángulos son rectos, entonces es de 90. Perfecto, Elizabeth. Y ahora yo pregunto, ¿existe algún criterio que tenga estos elementos? El primer criterio. El primer criterio de congruencia, dos lados y el ángulo comprendido. Entonces, por primer criterio de congruencia, tienen que poner todos, el triángulo ABC es congruente con el triángulo BCD, por lo tanto, todos sus lados y todos sus ángulos son congruentes. Entonces, AC es congruente con DD. Y eso es lo que teníamos que demostrar, que las diagonales del rectángulo eran congruentes. ¿Todos entendieron o alguien tiene alguna duda? ¿Alguien lo hizo de otra manera? ¿Quiere consultarlo? Bueno, Una consultita, profe. Entonces, cuando comparamos el AB con el CD, congruencia por el primer criterio de paralelogramo, donde dice que todo lado opuesto en paralelogramo es paralelo y congruente, igual que sus ángulos. Eso sí, pero no, yo había pensado también hacer esto que hicieron el ABC con el BCD, pero como todavía no sé qué es, ya doy por hecho que es un rectángulo, entonces sí, solamente... sí. Ok. Sí, Está bien. partimos de que es un rectángulo. Perfecto. Y partiendo de que es un rectángulo, tenemos que demostrar que las diagonales son congruentes. Perfecto, muchas gracias. Sí. Hay otro, después podríamos hacer el recíproco, que partiendo de un cuadrilátero cualquiera, si sabemos que las diagonales son congruentes, entonces podemos decir que es un rectángulo. Pero ese no lo hacemos. Si quieren lo practican, lo piensan, y si tienen dudas me consultan. Si no, esta semanita tengo 2 clases y después vienen las semanas de exámenes. Entonces yo quiero que ustedes en las semanas de exámenes, si quieren, pueden terminar todos los prácticos, y si tienen dudas después consultar. Bueno. Buenas tardes, Martín. Bien. No sé qué le pasa hoy a... Esto no es suyo. Bien, estábamos en el práctico de cuadriláteros. ¿Lo estoy compartiendo? Sí, profe. Gracias, chicas, porque me están dando mal la máquina, no sé qué le pasa. Habíamos hecho ya las primeras propiedades. Esta que hicimos
es la 7, si un paralelogramo es rectángulo. Si es rectángulo, entonces sus diagonales son congruentes. Y si sus diagonales son congruentes, entonces es rectángulo. El recíproco no lo hicimos. Pero vamos a hacer este que es bastante importante, el 8, que dice un paralelogramo es rombo si, solo si, sus diagonales están incluidas en rectas perpendiculares. Está interesante como para demostrarles la perpendicularidad. Fraude. Bien, vamos a aprovechar esta particularidad, ¿sí? O esta propiedad que me dice que las diagonales de un rombo son perpendiculares, como para poder dibujarlo a partir de eso. Porque no es tan fácil dibujar un rombo con los 4 lados congruentes. ¿O sí será fácil? Como un cuadrado, pero como dado vuelta. No, me estoy confundiendo. Puede ser un cuadrado, no, está bien, puede ser un cuadrado si lo damos vuelta, pero no necesariamente tiene que tener los ángulos rectos. ¿Sí? A ver, yo puedo construir un rombo. Voy a hacer así. Y voy a hacer esto así, pero tengo que considerar que los lados son congruentes. Entonces, vamos a tener, el lado es este. Es otra forma de construirlo. Después resulta más fácil hacerlo con las diagonales. Pero bueno, ahí tenemos 2 lados congruentes, ¿sí? Y tengo que hacer los otros 2 lados congruentes con estos. ¿Se les ocurre cómo? Tengo que hacer los 2 lados de arriba que sean congruentes a estos 2. Qué silencio, chicos, ¿qué les pasa hoy? ¿Tuvieron mucho que trabajar ayer? A ver, si yo hago una circunferencia, sí, escucho. Una circunferencia del mismo radio, pero que pase por los puntos. Estos puntos serían, por ejemplo, A y B. Espera que los vamos centro, a nombrar. Vamos a renombrarlos. A ver. No, el centro O no, vamos a poner A, B, el C que va a estar arriba y el D que va a estar acá. Ahí está. Ahí tengo los tres vértices del rombo. Yo, por ejemplo, decía tomar la distancia D o BD, o sea, el radio de la primera circunferencia, sí, y trasladar a hacer centro en cualquier zona externa, pero que el extremo esté en B o en D. Es decir, claro, yo me lo imagino en el compás, no es difícil así en el aire, pero de AD la distancia la tomo y la prolongo de D hacia el exterior, tomando
no como centro D, sino como límite. Es decir, ese mismo segunda circunferencia que usted dibujó, yo la trasladaría a D, no a, porque ahí está pasando por el punto A, y yo la haría pasar por el punto D, por ejemplo, y B, D y B. A ver, ya te entendí, pero... Queda como dos circunferencias, digamos, Mirá, con vos me intersección. decís con centro en D y radio de B. No, el centro no lo conozco. Pasan por B y D, y el radio está externo. O sea, sería como trazar una recta que pase por el punto A hacia el infinito, no importa, pero que el radio se tome desde cualquier punto de esa recta. Ahí está. Entonces yo el radio de AD Sí. lo prolongo. El radio de AD. Está bien, ¿verdad? Daniel, lo que dijiste, ¿sí? Porque creo que era... Sí, está bien lo que me dijo Daniel, pobre que me contestó. Vos querés un punto en Sí. cualquier lado, acá. Sí, o sea, una recta, pero no en la recta D, sino, claro, no, ahí tendría que ser, ya sería más complicado, sería hacer el segmento BD y que la recta mediatriz pase por el punto A. Ah, Ya sería más complicado. está Entonces, bien. sobre esa recta yo ubicaría el centro de la segunda circunferencia No te hagas problema, Daniel. externamente. No, porque no te va a quedar un rombo con lo que me estás diciendo, ¿eh? ¿No? Después uniendo B y D con el siguiente centro, ¿no? A ver, vos me decís que haces la mediatriz entre B y D. Claro, ahí está. Entonces Bien. yo ahí generé un tercer radio, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese radio se prolonga de A al nuevo punto que acaba de... Ahí, exacto. Esto sí va a ser un rombo. Ahí está. Pero estamos hablando con diagonales. Si yo quisiera hacerlo con los lados, también se puede hacer con Está. los lados. Esperá. Pero lo que yo tengo que hacer es... A ver, yo tengo que hacer dos lados Sí. iguales a DA y a BD. Sí. De ABA. Sí. Entonces, puedo hacer una circunferencia con centro en D que pase por A y una circunferencia con centro en B que pase por A, y me va a dar también este mismo punto que va a pasar por esa mediatriz que vos querés. Ah, bien, bien. ¿Sí? Entonces, es como, ahí tendríamos el punto C. Ahora tengo que borrar todas las circunferencias. Sí, es mucho más prolijo así, entonces, con las tres circunferencias. Esto es considerando el concepto de los lados congruentes, porque si nosotros ya teníamos el AB y el AD congruentes, lo que yo construí son otros dos lados congruentes, ¿sí? Sí. Bien. Espera que me quedo. Bueno, lo que decía el teorema o el ejercicio era que las diagonales de este rombo son perpendiculares. Hay que demostrarlo. Una vez que demostremos esto, después lo vamos a poder usar para construirlo y es más fácil todavía, mucho más fácil, más rápido, sin usar compás. Bien, entonces, vamos a tener... Vamos a poner un punto acá. Un rombo, ¿qué sabemos del rombo? ¿Y tiene los cuatro lados iguales? Tiene los cuatro lados iguales. No es necesario que sea un cuadrado, porque acá los ángulos no son rectos, pero sí tiene los cuatro lados iguales porque los construimos con la circunferencia para hacer los lados iguales. Perfecto. Las diagonales, por ser un paralelogramo, ¿qué pasa? ¿Qué propiedad cumplen las diagonales de un paralelogramo? Un lado mayor y un lado menor. ¿Son perpendiculares? No, ¿no? Pues sí, no.
Eso es lo que tenemos que ver. A ver, ¿las diagonales de un paralelogramo son perpendiculares? No, no siempre. No siempre. Son oblicuas. Lo que sí se cortan en un punto donde generan segmentos congruentes en cada una de ellas. Eso tampoco dice que sean iguales. No. Pero demostramos una propiedad de las diagonales del paralelogramo. ¿No se acuerdan? A ver. Las diagonales del paralelogramo, no las del rombo. No tienen por qué necesariamente ser congruentes, ¿sí? Si yo lo hago así, no son congruentes. No necesariamente van a ser perpendiculares. Se nota acá que no son perpendiculares entre sí, ¿sí? Pero tienen una propiedad, que la demostramos. Este punto, ¿cómo se cortan las diagonales entre sí? ¿Un punto medio? Medio. Es el punto medio, se cortan en partes congruentes, ¿sí? Bien, eso es, creo que el 5. Teorema, la propiedad número 5 dice, si un cuadrilátero convexo tiene las diagonales que se cortan en el punto medio, es un paralelogramo. No, el 2. En todo paralelogramo las diagonales se cortan mutuamente en el punto medio. Así que con eso ya estaba. Y si el rombo es un paralelogramo, ¿lo va a cumplir o no es un paralelogramo el rombo? Sí, es un paralelogramo. Es un paralelogramo. Habíamos definido el conjunto de cuadriláteros que tenían dos pares de lados paralelos. Dijimos el paralelogramo, el rombo, el rectángulo y el cuadrado. Entonces, al ser el rombo, al ser un paralelogramo, cumple con todas las propiedades de los paralelogramos comunes. Entonces, estas diagonales se cortan en el punto medio. Eso es dato. ¿Sí? Lo puedo usar. Bien, entonces vamos a demostrar que estas diagonales se cortan en forma perpendicular. Las del rectángulo no se cortaban en forma perpendicular. Las del paralelogramo tampoco. Las del rombo y las del cuadrado sí. Vamos a hacer la hipótesis. Tengo un rombo ABCD. ¿Qué más tengo? O vamos a hacer al revés. Si quieren llegar a la tesis, ¿qué tenemos que demostrar? ¿Qué es lo que les estoy pidiendo que demuestren? Que CA y BD son perpendiculares. Sí, muy bien. Si quieren, en la hipótesis pueden nombrarlas como diagonales. Diagonal CA y BD. No hace falta, ¿por qué? Si tenemos un cuadrilátero con los puntos ordenados, dijimos que las diagonales unían puntos no consecutivos. Entonces la diagonal C va a ser AC y BD, no hay otra posibilidad. Pero bueno, si les resulta más fácil, lo ponen en la hipótesis. Lo que sí vamos a tener que poner en la hipótesis, si quieren, es la intersección de esas dos diagonales, porque ese punto lo vamos a usar. Si no se acordaron de ponerlo en la hipótesis, lo podemos poner en la demostración, pero ya que está, lo voy a poner. Sea intersección BD
es el punto O, y O va entre llaves, ¿se acuerdan, no? Bien. ¿Qué tenemos que demostrar para demostrar que dos rectas son perpendiculares? Que al cortarse forman un ángulo recto. Cuatro ángulos rectos. Cuatro ángulos rectos. Bien. Bueno, entonces tendríamos que demostrar que BOC y COD son rectos. O BOA también y OAOD también, los cuatro son rectos. Pero vayamos con que demuestre. Creo ¿Cuál es? que CB y DA son paralelas, puede ser también, ¿o no? BC y AD son paralelas y BA y CD son paralelas. ¿Sí? ¿Pero es un dato de más o por ahí es necesario? No, no es, a ver, no sé si lo vamos a usar, pero es un dato que surge de decir que es rombo, porque si decimos que es rombo, sabemos que es un paralelogramo. Si sabemos que es un paralelogramo, sabes que los lados opuestos son paralelos. Eso está. No hace falta que lo escribamos. Eso se sabe y se puede usar. Sí, se puede usar. A ver, ¿cómo tendrán que ser estos ángulos entre sí para demostrar que son rectos? Adyacente. Son adyacentes. Hola. Congruentes, bien, Daniel. Tienen que ser congruentes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son adyacentes, porque tienen un lado en común y los otros dos lados son semirrectas opuestas. Por lo tanto, sumados van a dar dos rectos o 180 grados. ¿Sí? Si yo quiero que cada uno mida 90, van a tener que ser congruentes entre sí. Sí. ¿Se entiende eso? Sí. Bueno, ¿y cómo hago para demostrar que esos dos ángulos son congruentes? Porque, a ver, yo puedo tener ángulos adyacentes, miren. Estos ángulos son adyacentes. Y sin embargo no miden 90 cada uno, pero suman 180 los dos, cumplen con la definición de adyacente. Entonces no me alcanza con saber que son adyacentes, sino que necesito que además sean congruentes para que si los dos juntos suman 180 y si son iguales, cada uno va a tener que medir 90, no hay otra posibilidad. Entonces, ¿el puede ángulo comparar. C y el ángulo D no miden lo mismo? No. Ahí te los hice súper diferentes, mirá qué mala que soy. No necesariamente tienen que medir lo mismo. No hay problema.
Después vamos a demostrar también que las diagonales son bisectrices de los ángulos que unen. Con esa demostración que estamos haciendo va a salir las dos cosas. Que la diagonal de un rombo divide el ángulo en dos ángulos iguales. Y que este angulito y este angulito son rectos. Y que este es igual a este. Todo eso va a salir de lo que estamos demostrando. A ver, ¿qué estuvimos haciendo hasta ahora usando mucho para poder demostrar las congruencias? Podemos comparar los triángulos. Bien, ahora hay que elegir cuál triángulo van a comparar. Y si comparamos triángulo, quizás podamos llegar a que los ángulos son congruentes. El ángulo B con el D son iguales por alternos internos. A ver, el ángulo B y el ángulo D, todo el ángulo, todo este ángulo es congruente con todo este ángulo porque son ángulos opuestos de un paralelogramo. Ahora, si vos me decís, el ángulo este B es congruente con este, porque son alternos internos entre paralelas BC y AD y transversal BD. Eso sí. ¿Qué dije? A ver, Daniel. Yo dije que el ángulo, todo el ángulo B y todo el ángulo B completo son congruentes porque son ángulos opuestos de un paralelogramo. ¿Sí? Y lo que me había dicho, no me acuerdo quién era, si Emiliano, me dijo que eran el ángulo B y el D eran alternos internos. No, este B, el CBD con el BDA, estos dos son ángulos alternos internos entre paralela BC y AD y transversal BD. ¿Sí? Porque estas son paralelas, porque son es un paralelogramo. Los verdes, perdón, me asusté. Los verdes son alternos internos. Y estos otros también, pero... Alguien dijo que para demostrar que estos dos ángulos son congruentes podíamos comparar triángulos. ¿Qué triángulos? Se podría comparar el OCD y el OCB. Se puede. Sí, yo estaba haciendo eso, pero no alcanza. ¿Cómo no O al alcanza? menos alcanza para saber que esos son congruentes, pero no me estaría asegurando la medida del ángulo recto. A Bueno, ver, a ver, vamos de a poquito. de- A ver, sí. porque partimos de que es un rombo. Sí, Entonces el ángulo, perdón, el lado CD es congruente con CB. sí, Y si O es el punto medio de sí. BD, entonces BO es congruente con OD. Bien. Y o sea, ahí asegurás que, digamos,
el ángulo COD es de 90 grados por ser la mitad de un ángulo llano. ¿Y por qué es la mitad? Porque lo traza la diagonal. Bueno, ahí me estaría... No. Hasta ahí fui y después dije que CO es congruente con sí misma por ser lado común, y ahí tendría como, por el criterio de congruencia, creo que es el cuarto, o el tercero, gracias, que los dos triángulos serían iguales, pero me estaría faltando, digamos, el ángulo recto del medio, así que me parece que tengo que comparar el triángulo CBD con el ABD. A ver, me queda un minuto, se corta en cualquier momento. Esperen un minuto. Vamos para todos. Acá acabamos de comparar estos dos triangulitos y entonces sabemos que el lado BC es congruente con CD porque es rombo, el lado OD es congruente con OB porque estábamos repasando recién que las diagonales de un paralelogramo se cortan en el punto medio, y el lado CO es congruente consigo mismo por propiedad reflexiva de la congruencia. Por lo tanto, al tener tres lados congruentes, por tercer criterio de congruencia, estos dos triángulos son congruentes. Todos sus elementos van a ser congruentes, por lo tanto, todos sus lados van a ser congruentes. Perdón, todos sus ángulos, los lados ya los tenemos. Entonces, este ángulo va a ser congruente con este ángulo va a ser congruente